¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Nuestra invitada hoy es Marta Ruiz, asesora del Ministerio de las Culturas de Colombia y excomisionada de la Comisión de la Verdad. Y vamos a decir el nombre, Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Me ha llamado mucho la atención porque la palabra reconciliación es realmente fuerte e importante para que sigamos compartiendo un territorio, para que sigamos conviviendo como ciudadanos. Ella habla de que lo que persiguen las comisiones de la verdad, la colombiana y en el mundo entero, es una paz estable y duradera. Y la verdad es que pensaba que efectivamente la paz, tal como dice nuestra invitada, no se pacta, es una construcción social, es una decisión social. Paramos aquí la guerra y juntos vamos a construir la paz. Lo que quiere decir que cuando los países o las sociedades firman un acuerdo de paz, no es que se ha llegado a la paz, es que se ha decidido detener la guerra y juntos construir la paz. Escuchemos esta interesantísima entrevista. Marta Ruiz, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Sabes que este es un tema que yo tenía pendiente en este podcast hace muchísimo tiempo, pero además lo tenía como mujer, como periodista, como comunicadora, pero además como parte del convenio Andrés Bello. Y probablemente voy a arrancar de ahí, de donde, por qué busqué a alguien como tú para que me ayudes a resolver mis dudas respecto a la necesidad de paz que tiene un país o que tuvo y sigue teniendo un país como Colombia después de Ujú, años de violencia y que hizo que busquen los medios para emprender caminos de ujú. una firma de paz parcial que han tenido y del anhelo de una firma de paz total, que así es como lo dicen algunos colombianos, y que sin embargo en un referéndum hayan contestado que no. Cuéntame un No. poco qué pasó. Yo he dado este antecedente para explicar cómo llego a ti a esta entrevista. Bueno, primero que todo decirte que, o sea, Colombia ha vivido una guerra y Colombia ha vivido en modo guerra. Y una guerra se ha sucedido a otra. Hemos tenido periodos de paz y múltiples esfuerzos de búsqueda de la paz, pero en realidad la guerra es como una especie de óxido que lo va corroyendo todo. Entonces la guerra no solo ha corrompido nuestras estructuras sociales, nuestras instituciones políticas, la violencia ha dañado la democracia o nos ha impedido vivir plenamente en democracia, pero también ha dañado nuestras mentes y también ha dañado nuestros espíritus. Y entonces, digamos, a pesar de que en el mundo entero se vive la polarización, Colombia, además de todos esos fenómenos globales que se dan en torno a cómo se da el debate político hoy, pues tiene las heridas abiertas de una guerra. Eso es importante porque fíjate que las guerras, a diferencia de las dictaduras, no se terminan tan fácil. Suena ilógico decir que una dictadura se termina más fácil, pero realmente es más fácil pasar la página cuando hay una transición democrática de una dictadura, pero las guerras no, porque en la guerra se involucra mucha gente. La guerra es como un imán que captura todas las dinámicas y las heridas son múltiples y hay momentos donde la guerra es muy horizontal, donde hay víctimas de todos los lados, donde hay victimarios de todas las ideologías, de todos los bandos, donde se degradan las prácticas, donde entonces se pierden completamente los objetivos. Hay un momento de la guerra donde tú dices esto para dónde va, por qué fue que empezó, cómo terminarlo. Entonces, eso es lo que explica en parte para hacerlo como muy Ujú. dramático, por qué el plebiscito dice no, porque una de las cosas que acabó también la guerra o que hirió profundamente la guerra en Colombia fue la capacidad de imaginarnos un futuro juntos y un futuro mejor. Gran parte, la guerra acaba con la imaginación porque siembra la desconfianza, entonces nadie cree que el otro habla con sinceridad cuando dice que quiere la paz y cosas por el estilo, y porque los crímenes de guerra fueron tan grandes, tan aberrantes, que cuesta imaginarse el perdón. Pero yo creo,
francamente, que en estos 8 años Ujú, ya la gente ha entendido que la paz, pues es un beneficio, digamos, ha entendido en teoría con esa paz que firmamos y ujú, creo que es dramático que un pueblo vote en contra de un acuerdo de paz, pero es más dramático aún que el propio Estado, el propio gobierno diga, voy a hacer trizas ese acuerdo. ujú, Eso fue lo que pasó en Colombia y eso es muy duro. Entonces, se demora la sociedad para acoger algo tan virtuoso, pero son procesos, porque eso solo lo puede explicar lo que nosotros llamamos en la comisión el trauma cultural. Cuando el miedo se instala, cuando se instala la desconfianza, cuando se instala el hecho de que la gente quiere soluciones, así sea la fuerza, así ujú. sea, es muy difícil sanarlo. Ujú. Has tocado varios temas y muchas gracias por esa introducción que de alguna manera clarifica. Como tú has dicho y nosotros desde otros países hemos podido ver, inclusive en series de televisión, desde Las Niñas de la Guerra, que fue una serie de televisión premiada mundialmente. Hace pocos años, un grupo de productoras jóvenes colombianas hicieron una serie que creo que se llama ¿Qué harías tú?, dirigida a niños y le presentaban problemas a los niños. ¿Y tú qué harías? Este niño del dibujo animado se enamoró de una niña y cuando la niña fue a estudiar a la casa del niño, se dio cuenta que el papá del niño había sido de las fuerzas paramilitares colombianas y a su abuelo lo habían asesinado. Y entonces, Los paramilitares. ¿Sí? sí, y entonces, ¿y ahora y qué harías tú? Le preguntaban a niños colombianos. Una serie hermosísima, ¿sí? Y voy a, ¿cómo haces para venir a contarle a una población tan dividida y tan herida, porque ya has usado palabras por montones, es decir, herida totalmente y una violencia generalizada, institucionalizada, que además la has descrito como una guerra horizontal, a donde no están ahí los malos, sino allí los malos, y no están ahí los buenos, que es lo que nos encantaría pensar, sino aquí estamos los malos y los buenos. ¿Cómo haces para contarles que se tienen que reconciliar? ¿Cómo haces para contarles que tienen que pasar la página? ¿Y cómo haces para convencerlos de que eso no se llama impunidad? Sí. Bueno, mira, bueno, yo creo que hay un asunto generacional. Yo creo que nosotros somos, mi generación es una generación perdida en ese sentido, pero creo que los jóvenes, todos los jóvenes quieren un mundo distinto, no, ellos no quieren cargar con esa guerra que nosotros iniciamos y que nosotros nos empeñamos en continuar. Hay un cambio de clic generacional. En el mundo entero ha habido una presión, si se quiere, o un surgimiento de la conciencia humanitaria mucho más fuerte. Es decir, no estamos solos, está la Corte Penal Internacional y están, o sea, nos observan, mejor dicho. Ujú. Entonces, por más que queramos ser unos bárbaros, pues ya también hay gente que dice, oye, yo no voy a permitirte esa barbarie. Entonces, creo que todo eso va generando un clima para decir, esto hay que pararlo". Y yo creo que hay un gran cansancio. Yo creo que Colombia es un país cansado. Pero yo tengo que decir algo, y es Ujú. que yo creo que las élites en Colombia, el poder en Colombia, ha sido muy aficionado a la violencia. O sea, que en Colombia en gran parte también la guerra se para o se ha podido hacer la paz cuando las élites han decidido hacer, ¿sí? Y eso es importante porque yo sí creo que aquí ha habido élites que le han apostado a la guerra, a la violencia, incluso al crimen y la corrupción muy fuertemente. Bueno, Y acabamos creo que de solo escuchar. cuando un sector de esas élites encuentra, como es lógico, que la paz podría tener unos réditos también para el país económicamente, pues dan ese paso. Entonces ahí viene otro elemento que es importante, es que este país, a pesar de todo Ujú. lo que ha sufrido con la guerra, tiene una gran infraestructura para la paz en lo territorial. Mm. Es decir, en los pueblos, en las regiones, la gente es muy resistente a la guerra, la gente se ha organizado, la gente, entonces allá abajo en la Colombia de verdad, en la Colombia donde la gente ha vivido la guerra, la gente quiere salir de esa guerra. No entiendas tampoco que Colombia votó por el no, porque es que
el país quedó 50-50. Sí, Sí, el país quedó dividido. 50-50. Es un campo de disputa muy fuerte. Básicamente, quienes votaron por el no, yo creo que en buena medida hacían, y creo que es pertinente para la situación de América Latina, hacían como eco de una narrativa muy instalada en Colombia, es que aquí no había guerra sino crimen. O sea, que el conflicto no era político, que era un conflicto criminal y que tú no tenías que negociar ni entregarle una pizca de poder a unos criminales. Así es. Pero eso una diferencia muy grande de Colombia con otros países, Verbigracia, Ecuador, otros, Así es que es. aquí sí había un conflicto político que también mutó y que también se mezcló con los Con objetivos con criminales y con la organizaciones dinámica criminales. criminal. Es una cosa que nosotros llamamos en la comisión que es un conflicto híbrido, tiene Ujú. tanto de político como de criminal. Y un país no se puede permitir el no aceptar el delito político como algo que hace parte de su historia. El concebir que estamos en una guerra por el poder político y por la democracia. Porque también esto hay que entenderlo, el origen, gran parte del origen de nuestro conflicto armado, de nuestra guerra, de esa guerra tan horrible, tiene que ver con la gran exclusión política Ujú. que, Que vivimos los digamos, países de Latinoamérica. y Colombia no resolvió, como muchos países en los años 60, 70, sus conflictos de democracia, sus conflictos de tierra, sus conflictos territoriales, entonces se fue a una guerra, entró en un punto ciego de no resolución en buena medida, que se degradó y todos sabemos que las guerras todas terminan en un acuerdo. No es posible acabar una guerra, o bueno, en Eh, una victoria militar, pero eso en las guerras insurgentes y contrainsurgentes es absolutamente imposible por esa horizontalidad que yo te digo. Es Eso y decir, ahí. Las mm, guerras terminan en acuerdos, pero muy a menudo en acuerdos a puerta cerrada, muy a sí, menudo en acuerdos entre poderosos, y sí, tú estás hablando de otra cosa, tú estás hablando de acuerdos horizontales, de necesidades de la comunidad o de la sí. sociedad, de restaurar, de convivir, de sanar juntos. Son otras palabras, es decir, tiene otra lógica, si no me equivoco. Sí, mira, el acuerdo de La Habana fue un acuerdo pues pactado entre, Ujú, digamos, entre élites del grupo armado y de las FARC y del gobierno. ujú, Pero todo el contenido del acuerdo es para irrigar, digamos, los beneficios de la paz y construir la paz. Es que la paz no se pacta, la paz es una construcción social, como lo es la guerra. Cuando tú firmas un acuerdo, tú lo que dices es, aquí paramos la guerra y nos vamos a construir paz. Incluso el acuerdo de paz, algunos de los procesos pactados en el acuerdo de paz tienen tiempos hasta de 20 años para ujú. ser cumplido. Por ejemplo, todo el punto de justicia. Nosotros entramos con mucha profundidad, creo yo, en Sí, el tema de la justicia transicional eso te iba a y decir. la Comisión de la Verdad fue parte de eso. Y es una justicia, es muy disruptiva, porque no es una justicia del castigo, sino que es Porque una queremos la justicia que siempre hemos entendido como quiero que lo castigues, quiero ver a los culpables y quiero que se hagan responsables y ser castigados. Yo diría que esta justicia restaurativa es una justicia que comprende mejor, digamos, la historia, que comprende mejor los contextos y que sí es difícil para mucha gente decirlo, pero sí tiene que acoger ¿Será que al decir que comprende mejor la historia, que cambia la versión histórica que todos creíamos, que era esta del culpable, el inocente, el bueno, el malo, y que trata de volver a escribir, reinterpretar la historia? Es una pregunta. Sí, yo creo que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad tenía esa tarea dentro del sistema de justicia transicional, era dar una explicación. Ujú, Sí, y cuando tú das la explicación, pues tú te encuentras que hay unos factores estructurales, económicos, políticos, territoriales, de injerencia de países extranjeros como Estados Unidos, que te explican la continuidad, la crudeza del conflicto. No te justifican los crímenes de guerra, porque los crímenes de guerra ninguno tiene justificación, ujú. pero dar ese marco de comprensión te permite dar soluciones distintas a decir te voy a encerrar en la cárcel a que te pudras en ella por la gravedad de tus crímenes y te permite pensar que como sociedad sí tenemos que acoger, y vuelvo a la horizontalidad,
Ujú, acoger a esos victimarios en cierto sentido, porque es que esos victimarios pues son nuestros campesinos. Eran gente del campo, que eran gente que cogía coca y se fueron, o eran los pobres, los más pobres de las ciudades que entraron al ejército, porque los más pobres de los pobres conforman el ejército, ¿sí? Y así es. la policía. Entonces tú te empiezas a dar cuenta y detrás de eso empiezas a ver las realidades sociales y humanas. Entonces, una sociedad necesita una oportunidad también para reconstruir su pacto social, su tejido social, sus relaciones, su narrativa colectiva. Y Sí. yo creo que en eso, lo de la Comisión de la Verdad más la JEP, sí están mucho en eso de intentar construir un relato, digamos que no común, porque es muy difícil que una sociedad tenga un único relato y ni Ujú. siquiera es deseable, Y pero no es sí. deseable, así es. Ujú. Claro, pero lo que sí es cierto es que la guerra es el terreno de la propaganda, el terreno de la mentira y donde solo se oye la voz del más fuerte. Entonces, poner la voz de las víctimas, por ejemplo, es muy importante porque es una voz que no se oye cuando suenan los tambores de la guerra. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos conversando con Marta Ruiz, asesora del Ministerio de las Culturas de Colombia, excomisionada de la Comisión de la Verdad. Ella nos explica por qué es necesario llegar a un acuerdo de paz, porque como ella dice que un país como Colombia que ha tenido tantos años de violencia y de guerra, dice ella que la guerra es como el óxido que corroe todo, toda la estructura social, institucional, política, pero que además corroe las mentes y los espíritus. Ella explica que lo que pasa con la guerra es horizontal, involucra a víctimas y victimarios, no están unos de un lado y otros del otro. En todo el país se los encuentra y en todo lado se los encuentra. Ella nos dice que los jóvenes ya no quieren heredar las guerras, ellos quieren un cambio. Hablamos también un poco sobre el rol del periodismo en la construcción de la paz o en la construcción de una sociedad de paz o una cultura de paz. Y ella citó a Omar Rincón, un experto en periodismo colombiano, que dice que a veces los mismos periodistas le hacemos daño al periodismo al ponernos al servicio de grupos de poder en lugar de estar con la gente. Dice ella que el periodismo debe salir a la calle y conectarse con los ciudadanos de a pie. Qué buena idea para un buen periodismo. Sigamos escuchando esta entrevista. Los medios de comunicación, estoy hablando con una periodista, tienen un rol importantísimo en todo lo que hemos hablado, ¿sí? Porque de alguna manera son los que muchas veces instauran verdades, versiones. Hay una escritora periodista ecuatoriana que dice la ficción de la no ficción, es decir, supuestamente los periodistas y los que trabajan en periodismo, ellos no trabajan en ficción, ellos trabajan en no ficción, ellos trabajan con hechos y en ficción los que escriben las telenovelas, las películas, pero cuando un periodista elige a quién entrevistar, elige qué pedazo de lo que dijo publicar, elige, si, inclusive los que hacemos televisión, elegimos si la cámara la ponemos desde arriba y lo hacemos ver pequeño y feo, o si la ponemos desde abajo y lo hacemos ver grande y poderoso. Elegimos muchas cosas que influyen en cómo la población se vuelve a contar a sí misma la historia. Es decir, ese es el poder de los medios. ¿Qué rol tienen los medios desde tu perspectiva en todo lo que has venido hablando? Es decir, en entender qué es la paz, en entender la posibilidad de que ello ocurra, en demonizar a unos y santificar a otros, en etc, etc, etc. Puedo seguir. Sí, yo creo que pues todo el relato pasa por los medios y creo, la comisión, por ejemplo, intentó mirar lo de los medios y digamos que es un balance agridulce. Ciertamente en la guerra, por ejemplo, los medios, los periodistas, para no hablar de los medios, Ujú, así es, el hicieron, periodismo. hicieron un trabajo muy importante, pues muy valiente, muy... También hay narrativas narcóticas, o sea que sí, volvieron a todo el mundo insensible. Por ejemplo, esta repetición completamente acrítica de los hechos que se repiten una y otra vez y un muerto y otro muerto hasta que ya no te importa
al público ya no le importa. Es decir, yo lo que Pasa siento en es que los Ecuador ahora. medios, sí, publicaba un analista de medios que tal vez conoces, que llama Omar Rincón, una entrevista que le hicieron en El Espectador, y él decía, los periodistas le hacen daño al periodismo. Sí, es decir, digamos, hay también tanto ego en cierto sentido y al periodismo lo que le faltó fue poder estar más con la gente y menos con el poder. Entonces, sí siento que el periodismo tiene una responsabilidad muy grande, digamos, porque cuando hablamos de los medios, siempre hablamos del periodismo, Ujú. pero hay muchos otros, digamos, contenidos que influyen brutalmente en la mentalidad de la gente. Las Las narconovelas. telenovelas, total. Entonces, yo creo, yo no conozco estudios que separen mucho como qué proviene del noticiero, qué proviene de. Entonces, sí siento que hay ahí un déficit muy grande. Y ahora es peor, porque digamos, todo esto se cruzó con lo de las redes sociales, Ujú. porque las redes sociales no es el problema de las redes sociales, el problema es que las redes sociales tomaron la agenda de los medios. Entonces los medios y los periodistas ya no salen a buscar noticias, sino que ven de qué se habla en las redes y ese es su tema. Las redes son como esos animales que se comen a sí mismos. Es como un mundo cerrado donde uno empieza a creer que lo que pasa en ese mundo es la realidad y resulta que no. Resulta que cuando tú menos despiertas, eso es un mundo controlado por unos cuantos influenciadores que tienen la capacidad, la metodología, y resulta que tú estás encerrado ahí, estás Una cámara. atrapado en una telaraña. Entonces yo lo que sí siento es que el periodismo, si no sale a la calle otra vez, si se conecta con el ciudadano común, con la persona de a pie, está condenado a ser subsidiario de las redes. Y las redes para mí, en gran medida, están manejados por grupos de interés económico y grupos de interés político. Que No solo digo que pueden no, contratar troles por millones. y ellos, digamos, manejan la agenda. ¿Dónde está el periodismo que habla de lo que la gente le interesa realmente? Tú sabes que hace muchos años yo era decana en la universidad Mm. y en alguna conferencia que me pidieron que hable, eran tiempos en que teníamos un gobierno muy fuerte en Ecuador y yo dije que el periodismo estaba secuestrado por la política, por los políticos y que los medios de comunicación habían dejado de hablar con las personas y de escuchar las necesidades de las personas y que solo eran recaderos de la oposición contra el gobierno contra la oposición contra el gobierno. Nunca nos habíamos metido a estudiar periodismo para ser recaderos de poder y poder y oposición, sino que más bien nos había apasionado un oficio maravilloso que contaba historias y que las contaba bien y que además servía a sus audiencias, a las necesidades de sus audiencias y que estábamos secuestrados. Creo que me escucharon como dos personas, obviamente, pues porque Pero era eso lo veo yo muy claro en este momento. O sea, ahí, claro, hay una emergencia de medios jóvenes, nuevos. Para el caso de Colombia, yo sí veo muy claro un quiebre generacional, por fin. que lo hacen diferente y que lo miran diferente y que además se están llevando por delante a los medios tradicionales. Y yo creo que al final del día que el poder está cambiando. Es decir, ya hay una generación que tampoco es tan Seria. arribista, si se quiere. Por Ujú. ejemplo, hay una generación más preocupada por la naturaleza que por la plata, surgido como una contracultura, si se quiere. Yo siento que estos jóvenes están menos, digamos, inmunizados que nosotros, que quedamos anestesiados con la guerra. Ujú. Ellos tienen piel, ellos sienten el dolor de los otros un poco más. Eso se vio en el estallido social en Colombia. Entonces, ¿qué pasó entre el plebiscito que ganó el no? Pues pasó un estallido social muy fuerte en dos momentos, antes de la pandemia y en medio de la pandemia. Y ese estallido social cambió mucho el panorama político. De hecho, el tema de la desigualdad ya es algo que no logras, o sea, sabes, la desigualdad es como ese tema del que nadie hablaba, del que nadie sabe, llevábamos como tiempo en que todo era el elogio del talento individual y entonces que hay gente muy pila y gente muy Competitivos, competitivos. inteligente que sí logran salir adelante. Todo eso se empieza a derrumbar y la gente y los jóvenes saben que por más que estudien no van a encontrar trabajo, todas estas cosas que todos conocemos. Entonces, eso en Colombia también pasó y llega en un momento, pues, donde la paz la están enterrando. Entonces, los jóvenes vuelven y sacan esa bandera y dicen, oiga, aquí nosotros no queremos vivir.
la guerra. Y sin embargo, pues la guerra se nos repite por una inercia, la inercia fuerte de las economías ilegales, Ujú. que con franqueza, y también lo digo porque en la comisión lo dijimos, esas economías ilegales se explican también por la estructura Es decir, económica del país. Eso no es porque nosotros somos más ambiciosos o los colombianos somos peores. No, porque eso es una consecuencia tal cual del modelo económico y político del país. Las dinámicas del abandono histórico a los territorios, de no tener una economía que integre, que sea compartida, como lo fue el café, por ejemplo, en buena medida. El café en Colombia, pues ciertamente tuvo un momento que jugó un papel de democratización, eh, pero no lo hay hoy, ¿sí? La coca es el único elemento que la gente tiene para sobrevivir en muchas regiones. Nos dedicamos 30, 40 años a satanizar la coca. El problema es que ya sí por fin nos damos cuenta que el crimen y que este crimen también vive del oro y también vive del tráfico de personas y también vive, es decir, el tema es que hay unas estructuras criminales que han surgido al calor de la gran desigualdad. Y entonces esas estructuras criminales no por nada están creciendo en América Latina, ahí va. tanta velocidad y con tanto, siendo el continente más desigual Del del mundo. mundo. Tal como tú me vas adivinando siempre la siguiente pregunta, y es esta de, ¿se está extendiendo en toda América Latina esta Mm. violencia, este crimen organizado, que primero que nunca imaginamos que llegaría a otros países? Y no solo me refiero a Ecuador, a Uruguay tiene problemas graves, Bolivia tiene problemas graves, todos que no habíamos visto antes y que nosotros como los ecuatorianos, como vecinos de Colombia, pensamos que ahí se iba a quedar. Y hay corrientes, unas corrientes que hablan de la manera en que acabas de hablar respecto a la necesidad de un desarrollo social, de una inversión en el desarrollo de los seres humanos, de la sociedad, versus una mano dura que además también se extiende por América Latina, la versión de, nada, esto tiene que ser con poder y con fuerza, hundir a la violencia. Quienes vemos esa violencia nos damos cuenta que no se restringe a unos líderes del crimen organizado, sino que lamentablemente se extiende a unos niños y niñas en las calles que se vuelven brazos de este crimen organizado. ¿Cuál es el camino? Yo lo que te digo, después de haber estudiado con mucho cuidado la experiencia colombiana Ujú. de 30 años de reciclaje y de Pablo Escobar y de Pablo Escobar a los otros y a los otros, yo creo que estamos en un momento donde las fórmulas todas parecen estar agotadas. En América Latina tenemos la mano dura, tenemos los que prometen amor y abrazos a los con no sé qué, lo hemos probado todo. Creo que este sí es un momento donde tenemos que repensar. Fíjate, por ejemplo, que yo decía, Colombia esto pasa porque es la guerra. Mira qué está pasando en países donde no hubo guerra o donde no ha habido guerra, como Uruguay, pues, o como Paraguay, yo qué sé. Bueno, en Paraguay sí hubo guerra, pero es la del Pero Chaco. Uruguay no. Pero, y hay unas cosas que son parecidas y unas que son distintas, pero ¿qué siento yo? En general, el daño que nos hizo la guerra contra las drogas es igual de grande que nos hizo el narcotráfico. Es decir, la guerra contra las drogas es una cosa hecha para que el negocio sea más bollante. O sea, lo que vimos a lo largo de la historia colombiana es que la carga de la mano dura se fue contra los más débiles. Allá los jóvenes del barrio, los campesinos, a eso los metieron a la cárcel, todo, pero no son los grandes capos, incluso los grandes capos en Colombia, pues son criminales, son gente que manejan oficinas de sicariato, todo. No, ¿dónde está el dinero? El problema es dónde está el dinero. Entonces, Colombia, por esta doctrina de Estados Unidos, se dedicó a perseguir lo que dicen aquí, la droga y las armas, es decir, las estructuras armadas y la droga. Ujú. Pero los que se hicieron multimillonarios y siguieron, están disfrutando de su riqueza realmente sin mucha preocupación, porque como dicen acá los expertos, pues que el dinero no es ilegal. La coca sí lo es, más el dinero cuando entra, el negocio sigue siendo muy bueno. Y la paradoja de la guerra contra las drogas en Colombia es que a medida que más difícil se ponía el negocio para ellos por la persecución, más subía el precio.
y más negocio era. Llegó a ser un negocio demasiado grande, estimuló crear grandes ejércitos para cuidar y para corromper, corrompió medio país. Es algo que yo digo que nosotros sí tenemos el deber moral y también el derecho de buscar una solución menos violenta, una solución social, una solución económica, una solución territorial, una solución ambiental. Pero todo eso tiene un obstáculo mayor que es el prohibicionismo. En el prohibicionismo de las drogas. Es decir, la política prohibicionista es la que ha generado que el negocio del crimen sea tan fuerte. Convierte el negocio, mientras tú puedes controlar ese tema desde la salud, de un problema de salud, ¿sí? El consumo de drogas como problema de salud pública y descriminalizar el uso de las drogas, porque es que criminalizar el uso de las drogas es lo que hace que las drogas sean absolutamente costosas y que haya dinero para montar estructuras de crimen como las que hay, porque la gente está dispuesta a pagar unos precios exorbitantes por algo que, pues, que es una sustancia que tendría que ser trabajada como lo están haciendo con la marihuana, después de muchos años de prohibir la marihuana, pues la marihuana ya en Estados Unidos es básicamente legal, Así es. entonces es muy complejo, es una conversación muy compleja, Sí. pero siempre nosotros en América Latina estamos llevando la peor parte. No tengo más tiempo. Muchas gracias por tu generosidad. He aprendido muchísimo y en realidad tenía mucho interés en entender un tema que tarde o temprano a otros países de la región nos alcanzará. Y estamos a tiempo de aprender de los vecinos, de otras experiencias, porque asimismo Colombia aprendió de otros procesos de paz, como el de Sí. Sudáfrica o como ojalá nos contagiemos lo bueno unos países a otros. Eso es lo Sí. deseable siempre. Ahora, yo también solo quiero agregar algo y es, de todas maneras, como tu interés principal era también el plebiscito, yo Ujú. creo que hay, la paz va a cambiar el país, cambia el país y cambia el statu quo. Y eso tampoco había mucha gente interesada en ese cambio de statu quo. Sí, eso quisiera Muy, simplemente muy que bueno lo que acabas de decir, porque eso pasa desde el país del norte que has mencionado hasta muchos países en que hay fuerzas muy grandes que jamás quieren que cambie el statu quo. exacto. Pero para eso estamos los irreverentes que intentamos que cambie, porque creemos en una sociedad más justa, que conversa, que dialoga y que construye paz. Me gustó como tú lo ves, la paz no es un fin, es una construcción y la tenemos que construir todos juntos. Bueno, cuídate mucho. Gracias a Igualmente, todos. un abrazo muy fuerte. Hoy hemos estado con Marta Ruiz, asesora del Ministerio de las Culturas de Colombia, excomisionada de la Comisión de la Verdad y periodista, por cierto. Ella dice que es un deber moral y derecho de los ciudadanos buscar una solución, porque dice que la mano dura a quien castiga es a los más débiles, justamente en la sociedad, y que por eso es un deber moral con un país y con una sociedad frente a situaciones de violencia extrema, encontrar un camino para la paz. Ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Nos vemos en una siguiente entrega. No dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipank.org y en nuestras redes sociales @cabipunk. Un abrazo para todos. Hasta pronto.